Hola chicos, buenas tardes. Hola, profa. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, maestra. Hola, hola. Voy a compartir una chance. Bueno, les comparto. ¿Quién me puede dictar los datos del último ejercicio que hicimos? ¿Qué datos les había dado? ¿Es el problema que nos dejó de tarea, maestro? Así es. Habíamos quedado que eran, si no me recuerdo, 9.400, ¿no? Sí, profa. Entonces, ¿qué más? También 8.400. Uh-huh. ¿Quieren los datos o el procedimiento? Pues si quieres de una vez el procedimiento. No lo tengo aquí abierto a la mano. ¿Qué más les había dado de datos? ¿La RT cuál resultó? De esto. 1.11. 1.11. Ok. Después iban a calcular. ¿A qué más les había dado? ¿Cuántas toneladas por hora les dio? 0.927. ¿Hasta aquí hay dudas de cómo se obtuvieron esos datos? ¿Alguien? ¿No? Voy a suponer que no. Entonces, íbamos a calcular primero, error, aquí era el índice de trabajo, ¿no? Aquí hubo mucha confusión en cuanto a las fórmulas, porque vamos a recordar un poquito, de hecho aquí estaba en el whiteboard pasado, el índice de trabajo lo habíamos calculado en función de los kilowatts por hora por tonelada que se habían calculado en función de este tonelaje por hora por la raíz de RT menos 1, bueno, la raíz de RT entre la raíz de RT menos 1 por, íbamos a calcular la descarga entre 100, ¿no? Este era para calcular el índice de trabajo de cualquier mena que se fuera a procesar por la trituración. Perdón, por una trituradora, y queríamos conocer cuánto íbamos a consumir por tonelada
en función del tamaño teníamos de descarga y la relación entre el tamaño inicial y final. Después, este índice de trabajo, que es lo que nos toma con la energía que necesitamos para poder triturar una tonelada de cualquier material, lo iban a introducir en la fórmula para poder calcular ahora el incremento en el consumo, la nueva demanda de energía en función de este valor que ustedes ya conocían, pero ahora tomábamos en cuenta, sí, el volumen de descarga, pero si notan, todo esto era ahora al revés. O sea, íbamos a medirlo en función de lo que salía, pero aquí hubo una confusión, por eso iba a repetir precisamente, hay alguien en espera, ¿no, verdad? Iba a repetir el ejercicio, porque me decían, es que maestra me dio un número muy pequeñito. Más allá del número que les dio, porque de hecho se los puse bien, algunos tuvieron ahí el error en la fórmula, también por eso me regreso un poquito, porque ponían raíz de 100 entre raíz de P. Entonces ahí el tema es ese, que hay que tener bien claritas las fórmulas para poder hacer los resultados de forma adecuada. Bueno, hacer el ejercicio, ¿no? Y tener los resultados. Entonces, nos habíamos quedado aquí. ¿Cuánto habían calculado? Sí, Jenny, ¿me puedes dictar, por favor, cómo calculaste el índice de trabajo? ¿Me dijo mi maestra? Sí, Jenny. Sí. Pues bueno, yo lo primero que hice hice la división de 46.35 kilos entre los 3 minutos. Y te Bueno, salió fue más bien una conversión. para las toneladas por hora. Ajá. Muy Y bien. después mi consumo energético, Ujú. aquí sí ya hice una división y hice 1.22 kilowatts menos 0.71 kilowatts y lo dividí entre las toneladas por hora que me salieron, que me quedó 0.927. A ver, ándale. Como resultado, Ajá. Vamos a anotarlo. Les había ok, dado que el consumo en vacío era de 0.71 ujú, era ¿en qué se los di? kilowatts. Kilowatt. Ajá. Y, Y nos dijo que la demanda medida en la operación fue de 1.22. ok, kilowatt. Ahora sí, para el consumo energético, le restaste 1.22 Menos menos 71. entre 0.927 toneladas entre hora. ¿y cuánto te dio aquí? 0.55 kilowatts hora sobre tonelada. También, chicos, ojo con las unidades. Estamos hablando de consumo de energía, bien pueden ser en kilowatts hora o si ya está en función de las toneladas que se están produciendo, como en este caso que es una prueba que se estaba realizando con un volumen conocido, o una masa conocida, perdón. Entonces aquí sí el consumo tiene que ir en kilowatts hora por tonelada, ¿no? Esto, ¿dónde iba después, Jenny? ¿Mande? Después, ¿qué hiciste con este punto 55? Bueno, aquí ya apliqué una formulita, pero para eso primero saqué el RT, Ujú, es de 9.400 entre 8.400 y me dio 1.11. muy bien. Y ya de ahí pues apliqué la fórmula que nos dio primero de WI, que era igual al valor del consumo energético. Entonces el 0.55 lo multipliqué por, pues sería como una fracción, pero en el numerador está la raíz de 1.11 entre la raíz de 0.11.
porque es 1 menos, no, es el RT menos 1. Así es. Entonces me queda Sí, punto. están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Yo no veo nada. ¿No? No, o sea, te lo estoy dictando veo. porque desde hace rato me parece que alguien me debe de añadir o aceptar, pero la escucho. Ah, ok. Sí, sí se ve la presentación. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Yo tengo una. Manda. ¿Es solamente la raíz de RT o es RT menos 1 raíz? Es la raíz de RT menos 1. Aquí nada más que no se puso todo, pero es raíz de RT entre raíz de RT menos 1. Nada más que vi que varios en los ejercicios ponían, por ejemplo, raíz de P entre raíz de 100. Y aquí el factor, ya sea que vaya arriba o abajo, tiene que ir la fracción, la raíz de esta fracción. Por eso les daban de repente números que no iban. Igual se los hice válidos, no con el 2.5, pero ahí les hice la anotación de que la fórmula no era la correcta. Esta presentación, ahorita como estoy compartiendo también el whiteboard, no me dio chance de subirla para compartirla como en Teams, pero ahorita se las voy a poner ahí para que lo tengan de fuente para que revisen cuando tengan dudas si es o no la fórmula, ¿no? ¿Qué fue lo que comentaba Jenny? Que al final les dio este índice de trabajo sustituyendo la relación de trituración y lo que conocen de descarga, ¿cuánto les dio? 15.46 kilowatt hora sobre tonelada. Y 16.01. Ahí también es decimales más, decimales menos, pero ¿qué tuvieron que tomar en cuenta? Este punto 55 como el consumo energético, el valor de 1.11 de su relación de trituración y el valor que tenían de su descarga, ¿no? 8.400, que era el primer caso. Para ese fue que les dio 15.56 kilowatts tonelada. Y ahora, ¿qué representa el WN? Les dije, ¿qué pasa si ahora ya no descargan a 8.400, sino a 7.400, más chiquita? Una nueva demanda de energía. ¿Cómo la calcularon? Aquí Pues se queda, modificaba primero el RP, ¿no? ok, ¿cuánto les dio la nueva RT? 1.27. Entonces, tenían, aquí que sigue, WN es igual a, Pues yo le puse 16.01 porque a mí me salió eso. Pero en este caso sería 15.56. vamos a dejarla para efectos de 15.56 por Raíz la, de 1.27 menos 1. entre la raíz de 1.27 por la raíz de 100 entre 7.400. esto va a ser otra vez porque parece 7.900. 7.400. ¿Cuánto les da aquí este nuevo W? La nueva demanda de energía. A mí me dio 0.826 kilowatt hora sobre tonelada. Por tonelada. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? No Yo hay tengo dudas. Ajá. Este,
Entonces queda con las unidades también de kilowatts. Sí, al final estamos midiendo, recuerden que todo lo que vemos como consumos, tanto del índice de trabajo como la nueva demanda, las reportamos como kilowatt hora por tonelada, porque lo estamos haciendo en función de un flujo másico que conocemos, que si recuerdan cuando se hacen las pruebas, pues básicamente lo que hacen es que alimento un determinado peso en función de un tiempo y entonces calculo si ese peso ahora lo traslado a toneladas, pues cuánto consumiría yo en kilowatts hora por tonelada. ¿Por qué? Porque así es básicamente como los volúmenes en los que se maneja la producción para el caso de tanto de molinos como de trituradoras, pues ya no hablamos de kilos, no estamos hablando todo el tiempo de toneladas que vamos a requerir para poder hacer el proceso. Entonces, tanto el nuevo consumo como el índice de trabajo se reporta así. Y recuerden también otra cosa, y siempre tienen que ser micras, esta P, la descarga, o digamos que el tamaño que están obteniendo en la trituradora siempre tiene que ser en micras, pero por ahí también ponían como en las fórmulas como de micras, ¿no? Si hablamos de energía, siempre son kilowatts hora. Si hablamos de granulometría, hoy lo vamos a ver, podemos hablar de micras, podemos hablar de pulgadas, que también hemos hecho ejercicios con ese tipo, podemos hablar incluso de mallas, pero eso ya es una conversión, ¿no? Pero es lo que estamos nosotros hablando, y en estas fórmulas en particular, vamos a hablar siempre de micras, para que también lo tomen en cuenta si se les da un valor en pulgadas o en milímetros, tienen que transformar las micras para poder utilizar la determinación de la demanda de energía. Me decían, maestra, es que me da un porcentaje, un valor muy pequeño, el punto 262. Si estoy triturando más, si estoy obteniendo ahora en lugar de partículas de 8400 micras, 7400, ¿cómo es que voy a obtener un valor mucho menor? ¿Qué representa como tal el WN? ¿Cómo lo entienden? Ahora que lo calcularon y todo, pero ¿cómo entienden ese valor? Como la cantidad de energía que se aumentó por hacer más pequeña la partícula. Entonces lo que yo pensé es que si sumamos el Work Index a WN, entonces ya sería como la energía total, ¿no? Así es. Ahora, haciendo el cambio en la descarga, quiere decir que en lugar de consumir los 15.56, tendrían que estar consumiendo, que son, y algunos de ustedes sí lo reportaron también así, y está bien. 15.56 más punto 826 les daba alrededor de 16.3, 16.4, ¿no? Ahora, eso es lo que les iba a llegar de, digamos que consumo, si lo midiera así CFE, por poner un ejemplo, les estaría llegando ahora a 16, porque esto es el aumento. No quiere decir que solamente, quiere decir que solamente van a consumir esto, sino que por haber hecho la partícula pequeñita, este incremento se suma a lo que ya tenían. Esa es una forma de reportarlo. La segunda forma es que ustedes tuvieran el valor de lo que están produciendo por tonelada. ¿A qué voy con esto? Cuando se hizo esta prueba, no recuerdo si eran, les dije 55 kilos, o cuánto fue, fue el que sacamos aquí, ¿no? ¿De dónde salió el punto 927? ¿Me recuerdan, por favor? De 46.35 kilogramos. De la conversión. 46.35 kilogramos, ¿en cuánto tiempo? 3 En minutos. 3 minutos. En 3 minutos, ¿no? Este flujo másico sale de convertir kilogramos por minuto a toneladas por hora, que fue lo que se puede hacer en una prueba, que durante 3 minutos monitorean. Pero ¿qué es lo que pasa si ahora esto lo están reportando en toneladas por hora, pero ya estamos hablando de un volumen de producción? Si en la planta les dicen, ¿sabes qué? Yo proceso 300, este es un ejemplo, no tiene nada que ver con esos datos, no se los dio obviamente. ¿Qué pasa si en la planta les dicen, nosotros ya sabemos que cuando agregamos una mena somos capaces de poder procesar 300 toneladas por hora?
Yo sé que suena así como muy descabellado, pero también depende mucho de la capacidad de la trituradora. Si procesan 300 toneladas por hora, entonces ahora ustedes saben que si tienen un valor de descarga mucho más pequeño, este incremento en el consumo lo pueden relacionar precisamente con lo que ustedes producen por hora. ¿Qué va a pasar si tienen un incremento en este consumo? Que quiere decir que pueden saber cuántos kilogramos más cuántos kilowatts por hora van a consumir en función de estas 300 toneladas. Y ahí lo único que hacen es multiplicar el valor que obtuvieron, 0.826, por 300. Y entonces quiere decir que van a consumir 247.8 kilowatts hora, porque incrementó su consumo. ¿Cómo se los voy a pedir en el examen para que lo reporten? Para efectos de que sea más claro para todos, como lo hicieron, lo van a sumar con y si les pregunto, ¿cuál es el consumo de energía total haciendo el cambio a 7400? Pues aquí es donde reportan los 16.34 que les dieron, ¿no? Al final, lo único que habíamos calculado hasta el punto B era qué tanto aumentaba el consumo bajando la granulometría, haciendo más pequeña la partícula. Hasta ahí estaba bien. Ya también, si lo sumaban esto digamos que prácticamente sería cuánto es el total de nuevo consumo, pues ya son los 16.34, ¿no? O en su defecto, si les digo, entonces con este nuevo consumo, y si tienen una producción de 300 toneladas por hora, ¿cuánto estarían consumiendo? Y ya ahí nada más lo multiplican para dar el valor en kilowatts hora. ¿Alguna duda? ¿Se revolvieron más? Díganme la verdad. Yo la verdad me confundí un poco sobre cómo vamos a reportar el índice, o sea, qué es el índice de trabajo más la nueva demanda de energía, la suma, ¿qué es lo que nos da? Es el consumo total en función de lo que estén triturando, del tipo de mena. Este valor, por lo general, digamos que puede ser un valor estándar, ¿no? Lo pueden comparar con las tablas que ya están reportadas. Se calcula cada que se agrega un nuevo material a la trituradora para saber cuánto consume, pero digamos que va a ser un valor estándar en función de la operación que tienen. ¿Cómo van a calcular este nuevo cuando por ejemplo, en el ejemplo en el examen se les dijera, si el tamaño de partícula ahora se incrementa o se reduce, ¿cuál sería la nueva demanda de energía? Si es cuánto más consumirían de lo que ya venían consumiendo con la operación normal, y este es el valor que pueden reportar ustedes. Hasta aquí está bien. Si ustedes reportan, consumiríamos 0.826 kilowatts hora por tonelada más, porque ahora se bajó la partícula, o viceversa, si ahora la granulometría es mayor y en lugar de, no sé, hipotéticamente, en lugar de obtener los 8400 que ustedes están haciendo a través de una prueba, obtienen, por ejemplo, 9000, pues van a reducir el consumo de energía porque la partícula va a salir mucho más grande. Y a lo mejor en ese caso sería interesante hacer el ejercicio porque ahí ya cambia la demanda y a lo mejor ya no es tan alta como imaginamos, ¿no? Pero el objetivo aquí es con que lleguen hasta este punto, que determinen, estamos consumiendo 0.86 más kilowatts hora por tonelada por el hecho de estar haciendo la partícula más pequeña. Digamos que hasta ahí sería lo que se calcularía. Hablando de eso, tenemos programado el examen, ¿saben para cuándo? ¿Ya saben cuándo es? Para ¿Para hoy? septiembre. No. Tampoco soy tan cruel. No, todavía nos faltan temas. ¿Cuánto es? Habíamos quedado que era el 25 de noviembre. El, Nada más que todavía en la planeación, el día de mañana no vamos a tener laboratorio porque tengo un seminario de maestría y tendríamos solamente clases esta semana, el jueves y el viernes.
y todavía nos faltan algunos temas. Entonces, mi propuesta es que realicemos el examen, habíamos quedado que lo vamos a hacer los miércoles, el día 2 de diciembre, de la unidad 2, para no dejarles otros. Igual vamos, ya para esta semana a mitad terminamos unidad 2 y empezamos con unidad 3, pero bueno, prefiero que, porque técnicamente el último tema de esta unidad lo estaríamos viendo el 24. Entonces mejor se los muevo para el 2 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe, sí, ¿me puedes hacer? ¿Manda? Yo quisiera comentar algo. Sí. Pues yo sigo, la verdad es que sin ver si está notando algo así. Y voy a ver el video después, pero como que sí me gustaría tal vez poder practicar de alguna manera lo que dijo. Y no sé si tenga algunos ejemplos para resolver que sean de manera opcional, o sea que cada quien los resuelva si así lo desea. Y para darme una idea, porque la verdad como que sí me perdí. Sí, precisamente por eso les comentaba que hasta el 2 de diciembre vamos a hacer el examen, porque todavía llevan de los 40 puntos que se evalúan con actividades, llevan 20. Entonces, aún nos falta por ahí revisar más en específico los tipos de trituradoras y de molinos, que va a ser una actividad, y la otra actividad van a ser precisamente problemas, para que lo repasen estos puntos. Pero sí. Sí, vamos a seguir con esto. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a continuar con otra parte en la cual vamos a ver cómo se complementa para poder calcular al final volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué hablamos siempre de kilowatts hora por tonelada y que la RT y que ahora cambia y ahora no? Porque al final esto es lo que se utiliza para poder determinar qué tipo de equipos se van a instalar. Precisamente vamos a pasar a ese tema. En cuanto a ahorita vimos la determinación. La aplicación directa de lo que hemos estado calculando va precisamente de la mano con ese famoso índice de trabajo. Ya sea que lo hagan, muchos de ustedes, por ejemplo, en los trabajos donde estaban los métodos para calcular esos índices de trabajo, describían cómo se hacía en la aplicación industrial y también se los hice válidos porque prácticamente vienen los ensayos que se hacen de péndulo o viene lo que se calcula para el índice de Bond, pero todo, ¿qué es lo que se busca al final? Poner una cantidad conocida de un material, empezarlo a triturar por diferentes métodos y obtener en función de el tamaño inicial y el tamaño final, qué tanta energía se requiere para poderlo triturar y hacerlo y fracturarlo, ¿no? Y eso es prácticamente lo que el índice de trabajo nos expresa. ¿Cómo podemos hacerlo todavía más fácil, de alguna manera, sin tener que estar sacando cada rato las RT, la relación de trituración o las toneladas por hora? Hay ya una fórmula que les permite, si ustedes ya conocen una mena y la han estado procesando y procesando y ya saben, de acuerdo a las especificaciones que tienen, cuál es el índice de trabajo, la energía que requieren para ese material en particular, y saben los tamaños que están obteniendo de inicio y de fin, es decir, de producción o de descarga y la alimentación, que es la F, esta energía es la que les va a servir para poder calcular cuáles son las demandas de su equipo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se mide si ustedes van a instalar, por ejemplo, una trituradora? Pues no le van a decir, quiero una trituradora para que me pase de 9.400 a 8.400 micras. El proveedor les va a decir, no, dime cuántos caballos de fuerza requieres para poder triturar tu material, y así sabemos la demanda de energía que tienen y tú sabes si está dentro de las capacidades que se van a utilizar, ¿no? Entonces aquí viene otro tema. Si ustedes en el ejercicio me dicen que para poder triturar hasta 7.400 se requieren 16.34 kilowatts hora por tonelada, quiere decir que hay que considerar este valor para poderlo trasladar o pasarlo a, si es el caso, kilowatts, o lo más común es que todos los equipos se manejen en caballos de fuerza,
y les dé la oportunidad de que si en algún momento ustedes quieren triturar todavía más el material, pues les dé ese gap o esa diferencia, ¿no? Si calculan sus equipos muy pegados a lo que ustedes quieren, digamos que calculan y dicen, bueno, yo quiero 16.34, entonces dame el equivalente en caballos de fuerza de un equipo que pueda generar esta energía para poder triturar. El problema va a ser que se pueden quedar hasta las 7.400 y si un día quieren triturar menos, ya no se va a poder. Y siempre pasa que dependen mucho también si en los equipos posteriores tienen problemas y necesitan una partícula mucho más pequeña, ustedes tienen que hacer un poquito más en trituración para poder cambiar esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar esta que está un poco más simple. Si ya ustedes ya tienen este valor o si ya lo han calculado por diferentes métodos, ya lo único que tienen que cambiar aquí es el tamaño de entrada y de salida de la partícula para saber cómo van a ustedes pedir su equipo cuando lo compren y pongan su planta, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio a raíz de esto. Voy a tratar de compartírsela para que la tengan aquí, se guarde en Teams. Ahí está cargando. Vamos a irnos aquí. Ahí va un ejercicio. Imaginen que ustedes hicieron ya la prueba y entonces tienen un valor, de acuerdo a, ahí no importa las toneladas que hayan sido por hora, tienen un valor de alimentación de 244,000 micras. Vayan anotándolo. ¿Cómo dijo, profe? Tienen un valor de alimentación de F de 244,000 micras. ¿Perdón, de cuánto? 200, déjenme se los voy a anotar. Los voy a poner. Voy a compartir. Mira. $244,000. Este es su F, alimentación. Y su descarga es 39,000 micras. ¿Cuál es su RT, chicos? 9 y 4. 244,000, 39,000. El RT es de 6.26 redondeando a 2 decimales. Gracias. Ahora, si nosotros aplicamos, la tenemos aquí la fórmula, ya sabemos la descarga, ya sabemos la alimentación y tenemos un valor determinado de del índice de trabajo, ya no tenemos que sacarle la RT ni estar calculando otros valores, simplemente sustituirlo aquí. Entonces vamos a hacerlo así. Bueno, vamos a regresar al whiteboard. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el valor que nos dé aquí lo vamos a convertir a HP para poder calcular así
las capacidades del equipo que requerimos, ¿no? Entonces hablamos que son 10 por WI, el índice de trabajo, entre la raíz de la descarga menos 10 por nuestro índice de trabajo entre la raíz de F, nuestra alimentación. ¿Tiene esto? Sí. Vamos a tomar el ejemplo anterior. Supongamos, bueno, no, porque aquí cambian de hecho. Vamos a considerar que tenemos 159.8. Ese es su índice de trabajo. Rafa, Manden. yo ya me perdí un poquito porque Teams me sacó de la plataforma y casi me acabo de unir. Ah, ok. Estamos calculando. Estaba mostrando. Déjenme compartir de nuevo. Estábamos aquí. ¿Cuánto les dije? 159. .8, maestra. Kilowatts hora ¿Ese es el valor de qué? del índice de trabajo. Esto ustedes lo determinaron con, por ejemplo, el ensayo de péndulo. Determinaron que para un flujo másico conocido estaban consumiendo por cada tonelada 159.8 kilowatts hora. Esto lo van a poner acá, arriba. Van a multiplicar 10. No, perdón. Aquí, y es que ya me adelanté un paso. Aquí son 15.98. Sí, por eso da un buen. Es 15.98 por 10. 15.98 entre la raíz de P, que son 39.000, menos 10. Este 10 es fijo, este 10 es de la fórmula. 15.98 por la raíz de 244.000. Voy a corregir aquí. 15.98. Aquí, ¿qué puede pasar? Que o bien este valor lo puedan determinar a partir de que les diga, se hizo un ensayo, se determinó que para, no sé, como está acá arriba, ¿no? Para 46.35 toneladas en 3 minutos, con dos granulometrías conocidas, la de entrada y la salida, ustedes pueden determinar el índice de trabajo, ¿no? Solo con eso, siempre y cuando estén en micras los valores que se les den. O bien se les puede decir un mineral en particular, pues si está de 15.98, digamos que es de los que son difíciles de triturar, son de los más duros, tienen ya este valor y lo único que se les pide es en función de la granulometría de entrada y de salida, cuál es el consumo energético que tienen, ¿no? Aquí, ¿qué les da este W? De lo que calcularon acá. 0.4857. Aquí ya que estamos hablando. Igual kilowatts hora por tonelada.
¿Hay alguien en espera? Ah, ya lo registraron, gracias. Y los datos. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo salió esta? Profa, el valor de 15 lo calculó como. No, ese es un valor determinado. Ese 15, ¿cómo se llega? Puede ser o como lo hicieron ustedes en el ejercicio, que se les dé ya un valor del consumo o que se los pueda dar yo, ¿no? Recuerden que el índice de trabajo siempre es fijo para un mineral en particular. Ese no hay cambios. ¿Cómo podemos cambiar este valor? Los voy a... ¿Cómo pueden calcular este valor? En función de, aquí lo tienen en kilowatts hora por tonelada. Aquí el tema es que ustedes si le dicen a alguien, quiero un equipo para que me pueda consumir .4857 kilowatts hora por tonelada, dicen sí, pero tonelada, pero bueno, yo no conozco tu producción. Aquí este valor se multiplica por lo que ustedes produzcan por hora. Les ponía el ejemplo. Si en el ejercicio yo les digo, ustedes en la trituradora alimentan 300 toneladas por hora, ahora el valor de ese consumo energético lo pueden hacer multiplicando .4857 por 300 toneladas por hora. Voy a poner las horas por tonelada. Y este es al revés, ¿no? Toneladas. Y también lo voy a hacer para que no haya duda. Por tonelada. Y luego, si yo les digo, el nivel de producción es de 300 toneladas por hora, toneladas, hora con hora, y ahora saben el consumo de energía simple y plano en kilowatts. Esto es lo que ustedes van a transformar a HP. ¿A cuánto equivale un watt o un kilowatt en caballos de fuerza? Según Google, un horsepower es 745.7 watts. Entonces a kilowatts serían 0.745, ¿no? A ver, vámonos por partes. Maestra, yo tengo una duda. Sí, ¿Qué pasó con los 300 ahí? ¿Esos no se toman en consideración o...? sí, estos son los que multiplicamos acá. Cuando van a era lo que les decía, cuando van a calcular la capacidad del equipo, pues eso tiene que ser en función de lo que se calcula. Esto ustedes, yo se los voy a dar, ¿no? Yo les voy a decir, calcula para una producción de 300 toneladas por hora el tipo de equipo que hay que tener instalado en función del consumo de energía que tiene. Por eso, para poder calcular los kilowatts y ahora sí pasar los HP, hay que saber cuánto se produce. ¿Qué es lo Pero usted no multiplicó eso. O sea, Ay, sí, solo cierto. te pasa así. Sí, perdón. ¿Cuánto les da aquí? 145.68. Una disculpa. No, este no levanta. 145 punto 68. Gracias. Kilowatts hora. Maestra, Mande. estoy haciendo aquí yo mis operaciones y en la W, donde tiene
en punto 4857. Ujú. Ahí me da punto 5431. No sé si sea un error mío. No sé, la verdad no creo. A ver, Pero habría que checarlo. son, son 10 por 15.98. Son 159.8 entre la raíz de, ¿cuánto les dije? 39.000. Eso te da punto 8.091. ¿Son 39.000 o 34.000? 39.000. Ah, Yo ese creo es que un ahí error estuvo el entonces error. porque yo ahí le puse 4. No, es 39. Ya me Ah, ok, compré, ya gracias. con el Buen Fin, compré mi tableta, ya no van a sufrir con mis números todos mal hechos, chicos. Espero que desde el jueves ya les pueda dibujar ahí mucho más fácilmente. Que ya me está dando túnel carpiano con el ratón. ¿Cuánto les daba aquí entonces? 145, ¿no? Acuérdense, por 10 a la 3 watts. ¿Por qué? Porque son kilo y kilo es por 1000, entonces ya se los puse aquí para poder hacer la conversión. ¿Cuánto nos estabas diciendo, Jorge, que era un HP en watts? En kilowatts serían 0.7457. Bueno, entonces lo voy a dejar igual. Ah, no, si lo quieren en watts es fácil. Solamente serían 745.7. En watts, ¿no? Ajá. Ok, aquí lo dejé. Como que no pasa nada. Ah, pero es al revés. Es al revés. ¿Me lo dictas, por favor, otra vez? 700 45 watts. punto, Punto punto 7 watts. watts. ¿Cuánto te dan en HP? 95.4. Punto 4. A ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va. 68 sobre No, es más, ¿no? 195.36. 195. Vamos a dejarlo así. 195. ¿Comprarían entonces una trituradora que funcionara y tuviera un consumo de 195 HP? ¿Se quedaban ahí? Bueno, y eso que yo lo redondeé, ¿no? Jorge me dio también otro decimal. ¿Se quedarían en eso? No, yo siento que yo le tiraría un poquito más arriba. Sí. Se dice que en este tipo de máquinas deberían considerar al menos el 30% más. A este habría que sumarle el 30%, ¿no? Entonces, lo ideal aquí sería que la máquina al menos consiguieran una que fuera de por 1.3, 253 HP. Estas son las especificaciones del equipo que utilizarían por esto. ¿Por qué? Porque ustedes, si al final, como les decía, quieren empezar a triturar mucho más, la máquina no se va a quedar limitada a la trituradora y pueden hacerlo. ¿Cuáles son en los ejercicios, cuáles son los valores que les puedo dar yo desde el principio? Pues es este, ¿no? Este es un valor fijo que tienen, que calculan dependiendo de lo que estén procesando. Puedo darles este valor y ustedes calcularían entonces la capacidad de la trituradora que necesitan para poderla instalar en su planta. Un equipo de al menos una trituradora de 253 HP. ¿Cuál sería? Bueno, ahí depende mucho también del tipo de mena que estén triturando, ¿no?
los tipos que veíamos la clase pasada y los tipos de trituradoras que les va a tocar investigar el día de mañana que no hay clases, para que no me extrañen. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Maestra, sí, Bueno, ¿qué quedamos que significa la W? este prácticamente es el consumo energético. ¿Cuál es la diferencia entre voy a compartirles aquí. El que calculamos, el WI, acuérdense, siempre es el índice de trabajo. Índice de trabajo. Ese es Ok. índice de trabajo. La nueva capacidad de la máquina o la necesidad de subir o bajar es en función, o lo estábamos determinando. Aquí en la fórmula no viene el N, pero este prácticamente es su WN, pues un nuevo consumo es en función del índice de trabajo que ustedes ya calcularon y la nueva descarga que tienen. Ok. Y el W que acabamos de calcular técnicamente es la energía requerida para poder, aquí todavía lo calculamos en kilowatts hora por tonelada, la energía que requieren en función del índice de trabajo para poder procesarla. Vamos a quedarnos que este es WI, WN, aquí nos faltó la N, WN, y este es W. Ya que ustedes conocen el índice de trabajo, pueden calcular la energía que se requiere para procesar la mena que ustedes están extrayendo, y eso, si lo multiplican por lo que producen cada hora, cada tonelada por hora que producen, de 1 a 100, 1000, eso lo pueden calcular para saber cuál es la demanda de energía que requieren en sus equipos. Ese sería el W. La configuración, la energía requerida para el equipo. Así le vamos a llamar. La W. Ok, maestra, gracias. Ah, y otra dudita, ¿puede regresar ahí a la imagen donde se hicieron las operaciones? Sí. Lo voy a hacer más pequeño. Ok, es que hubo algo que me confundió un poco. Ve que tienen marcado el índice de trabajo. Uh-huh. Abajo tiene una W, que ya quedamos que es el consumo energético. Entonces, en la segunda W hacia abajo, dice .4857 multiplicado por 300. O sea, sigue siendo una W, pero ya no entendí qué transformación estamos haciendo ahí, o por qué se sigue llamando W si se le está haciendo una modificación. Porque técnicamente lo pueden reportar ya sea en función de las toneladas que se producen, que se procesan, o la energía requerida para el equipo. Prácticamente, como les decía, si ustedes le dan este dato de donde lo tuvimos aquí, este dato de .4857 kilowatts hora por tonelada a, no sé, la gente de mantenimiento, que por lo general es la que hace el diseño de los equipos y este tipo de cosas, van a decir, bueno, pero pues, por tonelada vas a producir eso, pero los equipos, si ustedes van y compran cualquier equipo, ya sea un compresor o cualquier otro en no sé, Home Depot, por ejemplo, pues yo creo que nunca han pedido una en función de toneladas, ¿no? Cuando tienen que hacer ya la requisición del equipo es o en watts, kilowatts o en caballos de fuerza. Por eso, esta W, para poder determinar habíamos quedado que la energía requerida en el equipo tiene que ser reportada o bien en kilowatts o en HP, que es más común. HP o kilowatts. Por eso multiplicamos por las 300. ¿De esto dónde me lo saqué? Pues prácticamente ahí dependería del proceso que estamos haciendo en ese momento. Si suponemos que ya nosotros determinamos este índice de trabajo y ahora vamos a calcular, este índice fue el que tuvimos acá, para que no se confundan. Este es el que va aquí. Y este valor se los voy a dar yo. Es decir, bueno, si estamos produciendo, no sé, 100, 200, 300 toneladas por hora, ¿cuál es el requerimiento de energía de tu equipo
para poderlo instalar. Y quedamos que no se van a quedar en el valor exacto. A esto hay que considerar al menos 30% más para que sea el equipo óptimo, ¿no? Con 195 pueden operar y triturar de partículas de 244.000 a 39.000, sí, sí se puede, pero el problema es que si quieren hacer un cambio, no van a poder hacerlo más que hacia arriba, ¿no? No van a poder triturar partículas mucho más pequeñas. Por eso hay que considerar ese 30%. Ok, maestra, entonces, si me pide cuál es el requerimiento para triturar esa cantidad de toneladas, lo multiplico, así como lo está haciendo el consumo energético por la cantidad de toneladas por hora que me esté dando de dato, y de esa manera puedo obtener ese dato que me está dando, que es pues para la compra del aparato este. Exacto, esto es para equipo, ¿eh? Precisamente, si yo les pregunto cuáles son los requerimientos del equipo para que pueda operar con la instalación que tienen, van a tener que reportar en horsepower, en caballos de fuerza. Si estamos hablando de índices de trabajo, pues eso todavía lo pueden reportar en kilowatts hora por tonelada, como lo hemos hecho. La WN también la pueden reportar en kilowatts hora por tonelada, porque esos son variables de proceso, o sea, quiere decir que son cálculos que están haciendo sobre el proceso en sí, no sobre el equipo. Si ya hablamos de equipo, ahí sí tiene que ser o kilowatts hora o HP. De hecho, pues es lo más común, ¿no? O sea, ustedes van y compran un equipo, tienen que decirle qué necesidad de energía tienen y lo reportan en HP. Esto es para equipo. Y todo lo de acá es para proceso. Profa, ¿Sí? Sí. entonces ya cuando nos salga el resultado, es el sumarle el 30% va a ser, pues siempre le vamos a tener que sumar el 30%. ¿O en qué vamos a aplicar? Pues ese es sobre todo para que sea un proceso óptimo, ¿no? Si yo les digo cuál es el mínimo requerido para que funcione, el mínimo, ahí sí podemos hablar que son los 195 HP. Esa sería la energía mínima requerida o el requerimiento mínimo de energía de la trituradora que van a poner para que opere con las condiciones bajo las cuales ustedes calcularon el índice. Si les digo el óptimo, entonces ahí sí tienen que considerar precisamente ese 30%, y ahí ya estamos hablando no de 195, sino de 253 HP. Esa sería la relación, ¿no? El Ok, mínimo y el perfecto. óptimo. Ok, gracias, profa. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya se nos fue la hora y no alcanzamos a ver el otro tema. Porque ahora ya para conocer, estamos hablando mucho de las granulometrías y las micras, pero ahora vamos a hacer precisamente unas tablas de distribución granulométrica que ya no alcanzamos a hacer para ver cómo impacta precisamente lo que nosotros estamos calculando aquí. Si recuerdan esta RT que calculamos acá, estos 244.000 y 39.000, pues son en función de una medición que se hace con diferentes cribas, ¿no? Si recuerdan, les platicaba que se toman como si fueran filtros y entonces se va midiendo al menos el valor 80, que es el 80% de todo lo que pasa, en qué tamaño está promedio. No promedio, sino más bien, bueno, eso era precisamente lo que les quería explicar. Cómo se calcula ese F80, que es el que utilizamos para lo que calculamos en factores energéticos, ¿no? Pero ya no vamos a alcanzar. Entonces, el día de mañana continuamos, no es cierto, el día jueves. Continuamos con el siguiente punto. ¿Alguna otra duda, chicos? Les voy dejando los ejercicios para que practican. Sí, maestra, por favor. Los voy a subir entonces al espacio de tareas para que vayan calculando
lo que veíamos, ¿no? Ok. ¿Y para cuándo serían, profe? Para mañana mismo. No es cierto, no. No, no, ni siquiera alcanzo a calificarlos, no. No, se los dejo y que mañana es miércoles, pues para el domingo, ¿no? O sea, más o menos, porque todavía nos faltan dos, se los voy a ir adelantando para que se vayan estresando desde ahorita. Hay que hacer un resumen, pero no una tabla comparativa de los molinos. Aún no se las dejo porque seguimos sin pasar a molinos. Entonces, por eso no les he pedido esa tarea. Sin embargo, les voy a empezar a poner una parte de repaso de todo esto, ¿no? Pero no sería para el fin de semana, seguramente. Nada más que, pues para que no se les junte, avancen mañana aprovechando que no vamos a tener laboratorio. ¿Listo, chicos? Sí, maestra, nos vemos hasta el jueves. Les voy a poner la captura de pantalla aquí en el chat para que lo tengan. Me ve. Mañana. ¿Mande? Bye bye. Ya se las pego. Nos vemos.